Conocí a Rodrigo cuando tenía 25 años, poco después de mudarme a la gran ciudad. Era una época de grandes cambios y expectativas en mi vida. Dejar la tranquilidad de mi pequeño pueblo natal para probar suerte en la capital no fue una decisión fácil, pero sentía que necesitaba ampliar mis horizontes. La gran metrópolis me dejó deslumbrada y un poco intimidada. Las calles siempre atestadas, los altísimos rascacielos, el ajetreo constante, todo parecía tan distinto a lo que yo estaba acostumbrada. Pero también se respiraba en el aire un entusiasmo contagioso, la promesa de un sinfín de oportunidades. Fue en uno de esos días vibrantes cuando conocí a Rodrigo. Había concertado una cita con un abogado para resolver unos asuntos burocráticos relacionados con mi mudanza. Recuerdo la imponente sala de espera del despacho del abogado, los muebles de madera noble y el olor a madera que se respiraba en el ambiente. Cuando me llamaron, allí estaba, Rodrigo, un hombre alto y elegante, de rasgos fuertes y ojos color avellana que parecían ver directamente dentro de mi alma. Su traje impecable y su sonrisa cautivadora me encantaron al instante. Sentí algo diferente, una chispa encendida en mi interior. Durante la consulta, Rodrigo se mostró cordial y profesional, explicándolo todo con paciencia y claridad. Aún así, me di cuenta de la frecuencia con que nuestras miradas se cruzaban, incluso cuando fingía estudiar unos documentos. Había una tensión palpable en el aire, una atracción que no podía ignorarse. Al final de la reunión, me acompañó a la puerta. Me armé de valor, le agradecí sus servicios y me di la vuelta para marcharme. Pero antes de que pudiera dar un paso, me llamó. «Espera, Cristina», dijo suavemente. «Me encantaría llevarte a cenar algún día, si aceptas». Su sonrisa volvía a ser cautivadora y sus ojos brillaban de expectación. Se me aceleró el corazón y me sudaron las manos. Apenas le conocía y, sin embargo, algo dentro de mí gritaba que se trataba de un hombre especial. «Me encantaría», respondí sin dudarlo. La sonrisa de Rodrigo se ensanchó y mi mundo pareció iluminarse. En ese momento, tuve la sensación de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. En los primeros años, nuestro matrimonio fue una auténtica dicha. Rodrigo era el hombre más atento y cariñoso que podría haber deseado. Recuerdo cómo me trataba como a una reina, sorprendiéndome siempre con pequeños gestos románticos. Nuestras veladas eran mágicas. Rodrigo volvía del trabajo con un ramo de rosas rojas en una mano y una botella de vino en la otra. Encendía velas aromáticas para crear un ambiente acogedor y ponía música suave de fondo. Luego me acercaba, me rodeaba la cintura con sus fuertes brazos y me guiaba en un baile lento y sensual por la habitación. «Lo eres todo para mí, mi amor», me susurraba al oído, y su cálido aliento me producía escalofríos. «Cada día a tu lado es una bendición». En esos momentos, me sentí la mujer más amada del mundo. Las miradas apasionadas que intercambiábamos desbordaban ternura y complicidad. Nuestros cuerpos se movían en perfecta armonía, como si fueran una sola alma compartiendo el mismo ritmo. Los fines de semana, Rodrigo me llevaba de paseo. A veces era un picnic romántico en un parque arbolado. Otras veces cenábamos en restaurantes exquisitos a la luz de las velas. Pero mis momentos favoritos fueron cuando decidimos hacer algo sencillo, como pasear de la mano por las calles de la ciudad, mirando los escaparates y a la gente que nos rodeaba. «¿Ves a esos dos?», decía Rodrigo, señalando a una pareja de ancianos sentados en un banco. «Un día seremos nosotros, mi vida. Envejeceremos juntos, creando recuerdos y compartiendo toda una vida de amor». Sonreí, encantada por su romántica visión, y me acurruqué aún más contra él, sintiendo su calor y el olor a madera que tanto me gustaba. En aquellos momentos, el mundo parecía pertenecernos solo a nosotros dos. Con el tiempo, sin embargo, el comportamiento de Rodrigo cambió. Poco a poco, empezó a trabajar cada vez más horas, y solo volvía a casa cuando yo ya estaba dormida. Los ratos que pasábamos juntos eran cada vez menos frecuentes y, cuando por fin conseguíamos vernos, siempre había tensión en el ambiente. Lo que antes eran miradas apasionadas se convertían en críticas sobre cómo cuidaba la casa o cómo vestía. Las palabras cariñosas dieron paso a comentarios ácidos que minaban mi autoestima. En lugar de tratarme como a una reina, Rodrigo me hacía sentir pequeña e insignificante. Por mucho que me esforzara en reconquistarle, cocinando sus platos favoritos,
arreglándome o planeando programas especiales, nada parecía gustarme. Mi querido y cariñoso marido se había convertido en un extraño amargado y distante. Y en el fondo, sabía que algo mucho más grande estaba detrás de este cambio. Un día, mientras Rodrigo estaba en el trabajo, decidí utilizar su ordenador para investigar un poco en Internet. Cuando abrí el navegador, en un impulso inexplicable, acabé mirando su historial de navegación. Lo que encontré me rompió el corazón en 1000 pedazos. Había innumerables registros en sitios de citas, salas de chat e incluso perfiles en redes sociales con fotos sensuales y conversaciones explícitas con varias mujeres. Mi marido, el hombre que una vez juró amarme y serme fiel, me estaba engañando descaradamente. Las pruebas eran abrumadoras, se intercambiaban mensajes concertando encuentros en moteles baratos. 2 de ellas destacaban, Larisa y Alejandra, con las que Rodrigo parecía llevar meses manteniendo una relación más seria. Lágrimas ardientes empezaron a rodar por mis mejillas al leer las vívidas descripciones de los momentos íntimos que habían compartido. Estaba destrozada, un agujero negro se abría dentro de mí y succionaba todas mis esperanzas e ilusiones. ¿Cómo era posible? ¿Por qué Rodrigo, que antes había sido tan apasionado, se había convertido en ese monstruo cruel que me traicionaba sin el menor remordimiento? Pensé en enfrentarme a él nada más llegar a casa. Imaginé la escena 1000 veces, ensayando las duras palabras que diría, los gritos y acusaciones que lanzaría. Pero cada vez que repetía el discurso en mi mente, las frases parecían más amargas, mi corazón se llenaba de resentimiento. Fue entonces cuando me acordé de Roberta, mi mejor amiga desde el instituto. Siempre había sido mi puerto seguro, la persona que mejor me entendía y cuyos consejos más valoraba. Cogí el teléfono con manos temblorosas y marqué su número, desesperada por desahogarme. Roberta. Tienes que venir aquí, le dije entre sollozos en cuanto me contestó. Rodrigo. Él. Me está engañando. Mi amiga no tardó en llegar a mi casa, con los ojos llorosos de preocupación. En cuanto la vi, me arrojé a sus brazos protectores, dejando que años de dolor reprimido se desbordaran en sollozos convulsos. Roberta me envolvió en un abrazo acogedor, acariciándome el pelo mientras desahogaba todo el dolor que sentía. Pasamos horas en esa posición, con ella acunándome y diciéndome que todo iría bien. Fue Roberta quien secó mis lágrimas, quien me ayudó a recuperar parte de la fuerza que creía haber perdido para siempre. Al mirarla a los ojos, llenos de cariño y afecto, sentí que una chispa de esperanza se encendía entre las cenizas de mi mundo. Aunque todo era oscuro en aquel momento, sabía que Roberta estaría ahí para apoyarme, para guiarme por los tortuosos caminos que tenía por delante. Se convertiría en mi ángel de la guarda, mi faro en medio de la tormenta que se avecinaba. Y fue al mirarla a los ojos color miel cuando me di cuenta, por primera vez, de que tal vez sentía por ella algo más que amistad. Poco a poco, lo que sentía por Roberta se fue convirtiendo en algo más profundo. Lo que antes era solo un afecto fraternal adquirió contornos diferentes, más intensos y abrumadores. Me encontraba pensando en ella todo el tiempo, fijándome en detalles que antes me habían pasado desapercibidos. La forma en que su larga melena negra enmarcaba su rostro de rasgos delicados. El brillo cristalino de sus ojos color miel cuando sonreía. Su perfume amaderado y envolvente que parecía impregnar mis sentidos. Cada pequeño gesto, cada expresión, cada inflexión de su melodiosa voz me producía escalofríos, despertando sensaciones que nunca antes había conocido. Empecé a querer seguirla a todas partes, a inventar excusas para pasar más tiempo a su lado. Cuando salía con ella, sudaba de celos y me imaginaba cómo sería tenerla para mí solo. Pasaba noches en vela, dando vueltas en la cama, atormentado por pensamientos pecaminosos que me ponían rojo de vergüenza. Pero por mucho que intentara alejar esos sentimientos, no hacían más que crecer. Roberta se había convertido en mi bálsamo, mi refugio, la luz que me guiaba a través de la oscuridad de mi vida que se desmoronaba. Su presencia reconfortante era lo que me animaba a seguir adelante, a no rendirme definitivamente. En medio de las constantes peleas con Rodrigo, ella siempre estaba ahí, cogiéndome de la mano, secándome las lágrimas, ayudándome a reunir fuerzas para enfrentarme a él. A veces, mientras me abrazaba protectoramente, cerraba los ojos solo para sentir su calor envolvente, su aroma embriagador, imaginando cómo sería besar aquellos labios sedosos.
me invadían sentimientos encontrados. Por un lado, seguía amando profundamente a mi marido, el hombre por el que un día haría cualquier cosa. Pero por otro, mis deseos por Roberta parecían volverse incontrolables cada día que pasaba. Hasta que una noche, después de una pelea particularmente fea con Rodrigo, todo llegó a un punto crítico. Roberta había venido a consolarme como siempre hacía y, entre lágrimas, le solté todo lo que sentía por ella. Las palabras salieron en un torbellino, mucho más rápido de lo que me hubiera gustado, derramando emociones que me costaba contener. Durante largos minutos, se quedó mirándome en silencio, sus ojos serenos me estudiaban con una intensidad que me dejó desconcertado. Cuando por fin habló, su voz era tranquila pero decidida. «Sabes que siempre te querré pase lo que pase, ¿verdad? Somos amigos desde niños, eres como una hermana para mí». Se me hundió el corazón en el pecho al oír sus palabras. Por supuesto, ¿cómo podía haber sido tan tonta? Roberta era una mujer increíble, pero estaba claro que no sentía lo mismo que yo. Me eché hacia atrás, esperando el sermón que seguramente me daría sobre los peligros de alimentar esos deseos impíos. En lugar de eso, para mi sorpresa, se acercó lentamente y me cogió la cara entre sus delicadas manos. Sus ojos brillaban con una emoción que no podía identificar. Entonces, suavemente, me acercó y nuestros labios se encontraron en un beso lento e intenso que encendió llamas en cada fibra de mi ser. En ese momento, todo cambió. El mundo que me rodeaba desapareció y lo único que existía era Roberta, su tacto abrasador, su sabor indescriptible, su esencia envolvente. Fue como despertar de un largo sueño y por fin encontrarme a mí mismo, darme cuenta de una vez por todas de quién era realmente. Después del impresionante beso con Roberta, nada volvió a ser lo mismo. Era como si una fuerza arrolladora se hubiera despertado en mí, haciéndome comprender por fin la verdad sobre mis propios sentimientos. Estaba perdidamente enamorada de mi mejor amigo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, me sentía tan pleno como siempre, libre para explorar el amor prohibido que titilaba entre nosotros. Roberta y yo pasamos horas juntos, hablando, riendo, intercambiando caricias y besos ardientes. Me embriagaba su presencia, su olor, cada pequeño gesto que hacía. Pero, por otro lado, una inmensa culpa me carcomía por dentro. ¿Cómo había podido traicionar así a mi marido? Por muy distante que estuviera Rodrigo, por muy amargas que fueran nuestras disputas, seguía siendo el hombre por el que una vez había jurado amor eterno. Imaginar que descubría mi aventura le destrozaría el corazón de la peor manera posible. Y eso fue exactamente lo que pasó. Una noche, después de otra de nuestras interminables discusiones, Rodrigo me sorprendió besando a Roberta en el salón. Su rostro pasó por una miríada de emociones o sorpresa, ira, decepción y hasta que se convirtió en una máscara de furia asesina. «Puta asquerosa. Los dos sois unos guarros», gritó, escupiendo reverencias de odio mientras escupía en nuestra dirección. «Siempre supe que eras una puta depravada, pero nunca pensé que fueras capaz de traicionarme de esta forma tan repugnante con otra mujer». Los virulentos insultos de Rodrigo hicieron que se me revolvieran las entrañas. Roberta se puso delante de mí, protegiéndome, mientras yo intentaba calmarle. Pero fue inútil. Mi marido parecía haber sido poseído por un demonio, ardiendo en odio y resentimiento. «Pagarás caro por esto, zorra», rugió, avanzando unos pasos hacia nosotros con los puños cerrados. «Voy a acabar con vosotros dos. No quedará nada cuando acabe». El pavor me consumió y me quedé paralizada, incapaz de reaccionar. Lo único que pude hacer fue agarrarme con fuerza a Roberta mientras intentaba sacarnos de allí. Por suerte, los gritos de Rodrigo no tardaron en atraer la atención de los vecinos, que llamaron a la policía. Cuando llegaron los agentes, la situación se había calmado un poco, pero la tensión era lo bastante aguda como para abrazar el aire. Rodrigo fue inmovilizado y llevado a declarar, sin dejar de gritarnos amenazas a Roberta y a mí. Aquella noche me fui de casa para quedarme con mi amante, temiendo por mi seguridad. El divorcio que siguió fue una auténtica batalla. Rodrigo contrató a los mejores abogados para intentar dejarme en la peor situación posible, utilizando todas las armas a su alcance. Mentiras, calumnias, intimidaciones,
Nada estaba fuera de los límites de este hombre obsesionado por la venganza. En cada vista me sometían a largos y humillantes interrogatorios sobre mi vida sexual y mi relación con Roberta. Los abogados de Rodrigo parecían decididos a presentarnos como dos desviados inmorales que merecían un castigo ejemplar. Varias veces pensé en rendirme y abandonar aquella ingloriosa batalla. Pero entonces miré a Roberta, sentada pacientemente a mi lado, y sus suaves manos sosteniendo las mías me dieron fuerzas renovadas. Ella era mi roca, mi faro, mi razón para seguir luchando por mi libertad y nuestro amor, por duras que fueran las pruebas. Cuando finalmente conseguí el divorcio tras una agotadora batalla judicial, pensé que todo había terminado. Roberta y yo podíamos seguir adelante con nuestras vidas, dejando atrás el dolor y el resentimiento. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando, aproximadamente un mes después, recibí un pesado sobre del despacho de los abogados de Rodrigo? Con manos temblorosas, rompí el sello y saqué una carta dirigida a mí. Varias páginas manuscritas con la letra angulosa que también reconocía. Ansioso, empecé a leer las primeras líneas. Querida Cristina, si estás leyendo esto, es porque por fin he tomado la decisión más difícil de mi vida, decirte la verdad. La verdad desnuda que me ha atormentado durante tantos años, carcomiéndome como un cáncer implacable. El corazón empezó a latirme más deprisa, una sensación extraña que me producía aprensión. ¿Qué podía ser esa verdad? ¿Podría Rodrigo, en su ímpetu de autocastigo, estar revelando sórdidos secretos que yo nunca había imaginado? Respirando hondo, continué leyendo. Desde que me conozco, siempre he sabido que había algo diferente en mí, aunque nunca he sido capaz de decir exactamente qué. Una atracción, un deseo profundo, algo que me llamaba desde lo más hondo y que nunca pude apagar del todo. Mientras memorizaba las palabras de la página, un escalofrío me recorrió la espalda. No podía ser lo que estaba pensando. Rodrigo no podría, ¿o sí? Me conociste en un momento en que luchaba desesperadamente por negar esos deseos, por encajar en lo que la sociedad esperaba de un hombre como yo. Por eso me aferré a ti con uñas y dientes, con la esperanza de que un matrimonio pudiera curarme, hacerme normal. Pasé las páginas frenéticamente, sedienta de más revelaciones. ¿Cómo pude estar tan ciega durante todos estos años? ¿Cómo pude no darme cuenta de las señales, de la angustia que había detrás de las actitudes crueles de Rodrigo? Pero por mucho que lo intentara, por mucho que intentara adornar mi fachada perfecta de marido cariñoso y devoto, la verdad era que, en el fondo, algo dentro de mí siempre lo supo: soy gay. Siempre lo he sido y siempre lo seré, por mucho que intente luchar contra ello. La confesión abierta, puesta allí en negrita, fue un shock devastador. Me temblaban tanto las manos que apenas podía seguir sujetando las páginas. Un torbellino de emociones se desplegaba dentro de mi pecho: rabia, tristeza, alivio, todo mezclado en una tormenta de sensaciones contradictorias. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas cuando leí la última parte de la carta. Sé que nada de lo que diga podrá borrar el daño que te he causado, las mentiras y traiciones por las que has pasado. Quizá algún día, si puedo, nos encontremos y puedo pedirte perdón personalmente. Pero si decides seguir con tu vida, lo entenderé. Lo único que puedo decirte es: vive. Vive este amor puro y verdadero que has encontrado con tu amada Roberta. Disfruta de cada minuto, de cada momento, porque este es el mayor regalo que la vida puede darnos: la capacidad de amar y ser correspondido, sin máscaras ni disfraces. Algo que yo, por desgracia, aprendí demasiado tarde. Abracé la carta contra mi pecho, sollozando incontrolablemente. Un torrente de las más diversas emociones me inundó y, al mismo tiempo, parecía haberme quitado un gran peso de encima. La verdad, por dura que fuera, me liberó de todo el resentimiento y el dolor que arrastraba. Todavía quedaba mucho camino por recorrer antes de que las heridas que había dejado mi tumultuoso matrimonio estuvieran completamente curadas. Pero en aquel momento, con Roberta consolándome y secándome las lágrimas, supe que todo iría bien. Por fin podría seguir adelante, dejando atrás las mentiras y el engaño. Mi nueva vida, auténtica y llena de amor, acababa de empezar. Hoy vivo una vida plena junto a Roberta.
después de tantas turbulencias y pruebas, por fin he encontrado la paz de espíritu y la verdadera felicidad que tanto anhelaba. Nuestro amor, que antes parecía tan prohibido y pecaminoso a los ojos del mundo, brilla ahora en toda su inquebrantable pureza. Ha sido un camino largo y tortuoso hasta llegar aquí. Tantas noches sin dormir, tantas lágrimas derramadas, tantas heridas que parecían insalvables. Pero Roberta estuvo a mi lado todo el tiempo, sin dejarme desfallecer ni rendirme. Con su cariño y afecto incondicionales, me recordaba cada día todas las razones por las que merecía la pena luchar. Recuerdo una noche especialmente difícil en los primeros días después del divorcio. Había recibido otra carta llena de amenazas y calumnias de los abogados de Rodrigo. Emocionalmente agotada, me rendí a un llanto convulsivo, segura de que no podría sobrevivir un día más en aquella agotadora batalla. Roberta se limitó a envolverme en sus brazos protectores, acariciándome el pelo con infinita ternura. Cuando por fin empecé a calmarme, me sostuvo la cara entre sus delicadas manos y me miró profundamente a los ojos. «Eres la mujer más fuerte que conozco, mi vida», susurró con aquella voz aterciopelada que siempre me producía escalofríos. «Has sobrevivido a tantas pruebas, te has enfrentado a tantos obstáculos, todo para poder ser fiel a ti misma, para vivir un amor verdadero». Sus ojos brillaban de admiración y orgullo, como si pudiera ver en mí algo que yo misma no podía ver. Sentí un calor reconfortante que se extendía por mi pecho, una chispa de esperanza que se reavivaba. «Me inspiras cada día», continuó Roberta en tono solemne. «Ver tu valor, tu determinación, me hace querer ser mejor persona. Te quiero mucho, Cristina. Y haré lo que haga falta para apoyarte y caminar a tu lado el resto de nuestras vidas». Entonces me besó, un beso lento y profundo que pareció calmar toda mi angustia. Sus suaves labios contra los míos, su delicada lengua explorándome con voluptuosidad, todo ello me hizo sentir vivo y pleno como nunca antes. Como si por fin hubiera encontrado mi verdadero lugar en el mundo, junto a esta increíble mujer que me amaba incondicionalmente. Desde entonces, he ido construyendo mi vida día a día, dejando atrás las heridas y centrándome únicamente en el amor que Roberta y yo compartimos. Compramos una casita acogedora en un barrio tranquilo, donde podemos vivir nuestra felicidad sin el juicio de los demás. En las noches de luna, nos gusta preparar un encantador picnic para dos en el jardín trasero. Encendemos velas aromáticas, extendemos un mantel a cuadros sobre la hierba verde y disfrutamos juntos de los manjares que hemos preparado. En esos momentos mágicos, entre risas y copas de vino tinto, parece como si todo el tormento del pasado se disolviera como por arte de magia. Sé que aún queda mucho camino por recorrer, muchas inseguridades y viejos miedos que superar. Pero mientras tenga a Roberta a mi lado, mi corazón rebosa esperanza. Cuando nuestras miradas se cruzan y nuestras manos se entrelazan en un amoroso apretón, sé que no hay nada que no podamos afrontar juntas. Este es solo el comienzo de una nueva y vibrante etapa en nuestras vidas. Durante años, deambulé en la oscuridad hasta que por fin encontré la luz que me guió fuera del laberinto de mentiras y sufrimiento. Ahora puedo brillar en toda mi gloria, siendo quien realmente soy y amando sin restricciones. Y tengo a Roberta para recordármelo cada día, con su infinito amor y devoción.